Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar sobre temas de EdTech y de innovación, y para ello nos acompaña Santiago Amador de Colombia. Santiago es cofundador del gremio Colombia EdTech, es magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y magíster de Ciencias Sociales del Internet de la Universidad de Oxford. Es actualmente el director de la Maestría en Innovación de Área Andina y director del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, AIBO. En redes sociales pueden encontrarlo en Twitter, voy a dejar el link en la descripción del episodio. Santiago, bienvenido a Sí. Muchas gracias, Federico, y a todos un abrazo. No, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, la verdad que es un placer estar compartiendo este rato contigo para charlar, y quería empezar preguntándote lo siguiente. Más que preguntarte, digamos, de qué se trata EdTech o qué es EdTech, quería preguntarte vos, ¿cómo ves, digamos, qué problemas crees que la EdTech viene a solucionar? Bueno, digamos, hay muchos muy importantes, pero creo que el primero, el principal, es ese salto, ese paso del modelo basado en la enseñanza que empieza a ser obsoleto al modelo basado en el aprendizaje. Y hay unas necesidades, digamos, en el aprendizaje que las EdTech vienen a solucionar. Por ejemplo, y generalmente son con A y es muy particular. La primera, adaptativo. El aprendizaje debe ser adaptativo, adaptarse a los gustos, al paso, a las necesidades de quien lo hace. Antes, en los modelos generalistas, pues estás en el colegio, un maestro le enseña a sus estudiantes lo mismo, si vas en el ritmo bien, si no, te quedas porque no puedes individualizar. Entonces, lo primero, adaptativo. Que se adapte a las necesidades de las personas, a su ritmo, a cómo aprenden. Y después ponemos ejemplos, por ejemplo, o pensemos de una vez en Duolingo. Cuando en Duolingo te equivocas, por ejemplo, Duolingo no, como un profesor, no te va a pegar con la regla de la mano, no te va a decir que eres un bruto, no te vas a reír delante de los estudiantes, sino te va a mandar más ejercicios de lo que no aprendiste. ¿Por qué? Porque puede detectar exactamente en qué te estás equivocando. Entonces, lo primero es adaptativo. Y otra también es algorítmico. Es decir, hay algoritmos que te pueden ayudar a la adaptación a todo, pero es algorítmico. Entonces, mira, la primera adaptativo, la segunda algorítmico, que también tiene que ver con eso. Y es una inteligencia artificial va entendiendo, un algoritmo va entendiendo cuál debe ser tu ritmo, cuál debe ser tu paso, en qué te equivocas. No estoy diciendo reemplazar al profesor, pero por lo menos, complementariamente, tiene esa inteligencia artificial que lo apoya, es algorítmico. La tercera, autónomo. En muchos casos, en países como Colombia, por ejemplo, la educación, digamos, tiene cobertura, un poco más digamos, la educación básica y media, el bachillerato, digamos, pero un poco menos la universitaria. Pero necesitas mecanismos a través de los cuales puedes aprender de manera autónoma. Existe un profesor, un maestro, un investigador que construye un contenido, pero tú lo deberías poder hacer solo en un momento dado. Podrías reforzar competencias, porque muchas veces la hora de clase en el salón no es suficiente. Entonces necesitas autonomía, necesitas practicar, necesitas repasar. Cuando vas en el bus, por ejemplo, para la universidad, deberías poder estar estudiando. ¿Sí? Deberías poder ir a tu ritmo también. Entonces, autónomo es otra. La otra, en ese momento, ya no es como a mí me tocó el libro de texto, de historia, que era una página, es decir, cubrían un hecho con 3 páginas. Ahora tú puedes abrir el internet y ver una cantidad de cosas, de información complementaria, de tutoriales, de 1000 cosas. Y eso se llama aumentado. Entonces, vimos las A's del aprendizaje. Y la última, activo. ¿Sí? Interactivo. Hoy, digamos, un estudiante le puede preguntar a un profesor, pero no puede interactuar tanto, ¿verdad? Y tiene que ser activo, tanto entre pares, se crean comunidades de aprendizaje,
y actúas con los pares, con tus pares, y actúas con el profesor. Pues, o en este caso puede ser con el algoritmo, pero tienes algo y respuesta, algo y respuesta. Te mide, puedes estar activo, buscar acá, armar tú la cosa. Eso es, digamos, las principales necesidades. El salto a ese aprendizaje y a todas esas salas del aprendizaje. Comprendo perfectamente. Y por un lado, digamos, con esto nos explicabas un poco los alcances. ¿Cuáles crees que son los límites que actualmente el TEC todavía se choca? Digamos, en los temas de socialización, por ejemplo. La escuela cumple una labor de socialización muy importante, porque no todo se aprende, no todo es contenido, digamos. Y de hecho, también es verdad, hay algunas aplicaciones o hay algunas estrategias de EdTech para competencias socioemocionales. Pero a veces suena un poco extraño empezar a aprender mucho competencias socioemocionales en un computador, ¿no? En una computadora. Suena un poco extraño. Se logran cosas importantes, pero falta ese que te empujen en el partido de fútbol, que llegues con los pies o con las rodillas verdes del pasto, como no sé cómo le dicen, la grama, no sé, que llegues verde, que llegues sucio a la casa, que te empujen en el momento dado, que no estoy de acuerdo con el bullying, pero si te pusieron un apodo y se dieron todos un momento, falta todo eso, falta ese aprendizaje de competencia, de socialización. Y también falta, porque yo sí creo que la tecnología nunca va a reemplazar al maestro. Lo que va a hacer es reespecializarlo. No queremos que el maestro nos venga a dar la clase que nos hubiera podido mandar en un video, pero falta esa interacción y de pronto también un poco experiencia significativa. Las experiencias digitales a veces se desgastan. Por ejemplo, sí, claro, te puedes poner gafas de realidad virtual, las tecnologías de empatía, está bien, pero en un momento dado se desgastan esas metáforas, se desgastan esas interacciones. Cuando haces robótica, por ejemplo, robótica educativa, que es una forma de EdTech de alguna manera, y lo que estás creando es una interfaz. Esa interfaz te responde, pero esa metáfora para aprender a veces se desgasta. Ya el niño sabe que moviendo tres cosas el robot se movió. Pero en cambio, los seres humanos somos inagotables en experiencias, porque somos un grupo de 50 personas, de 50 estudiantes, cada uno llegó con un mood distinto, cada uno llegó con una idea distinta, y esas interacciones, esa diversidad, a veces es difícil de replicar por la máquina. Entonces, sí, digamos, la socialización, la interacción, y yo creo que por eso siempre que las EdTech son un muy buen mecanismo complementario. No nos podemos pasar ahora al otro extremo, porque entonces terminaríamos como unas granjas, en nuestra casa serían como los edificios, serían las granjas de personas que se están divirtiendo por computador, pidiendo domicilio, alimentándose, y nos volveríamos una granja de personas. Me atrevo a sacarte, digamos, un poquito del tema de tech y preguntarte de educación en general para ver cuál es tu opinión respecto de, comparto, digamos, a ver, el tema, digamos, la tecnología todavía no suple, si quizás nunca lo haga, cuestiones que tienen que ver con la socialización, pero lo que quería preguntarte, ¿te parece que la escuela tal cual existe hoy, y a ver, y acá, perdón, yo no soy un gran conocedor de cómo son las escuelas en Colombia, conozco más las de Argentina, digamos, la escuela en particular no parece que ha cambiado mucho desde el siglo XIX, ¿viste? ¿Te parece que son lugares que ofrecen digamos, que ofrecen una socialización que es positiva para los chicos, o quizás, por ejemplo, y acá, a ver, estoy dando quizás algo que es mi opinión, quizás pensar usar la tecnología para hacer homeschooling y buscar otras vías de socialización que pueden ser clubes, deportes, un montón de actividades, quizás sea algo que funcione mejor. ¿Cómo ves eso? Bueno, ahí sí me toca un poco apelar a una carta, y es de lo que conozco de Argentina. Yo sé que ha cambiado un poco en los últimos tiempos, pero Argentina suele tener una clase media inmensa, ¿verdad? Entonces, si ibas a la escuela pública, no era un pecado. Estaba bien. Ahí de pronto te podías encontrar a alguien un poco más rico, alguien un poco más pobre, pero estabas en una clase media amplia y se ofrecía una educación de calidad para toda esa clase media, ¿verdad? Había clubes sociales, que no era solo para las personas más ricas, sino también un poco como unos centros de socialización, piscinas públicas,
de calidad, donde podrías ir a ocupar ese resto del tiempo libre donde ibas a socializar. Colombia no es así. Colombia, el 88% son, digamos, de estratos socioeconómicos bajos. La clase media, yo diría, hay algo en el estrato 3, pero es básicamente 4 y algo del 5. El estrato 6, bueno, clase alta, pero el 1, 2 y el 3 es clase socioeconómica baja. Y bueno, y eso igual es un espectro muy grande, pero a ver, la socialización en esos colegios, ¿qué pasa? Yo creo que de alguna manera llegas a reproducir lo que se llama como la trampa de la pobreza. Esos colegios no son exactamente los más ricos en experiencias. Hay casos de casos, hay casos excepcionales, hay programas que han hecho que esos colegios se vuelvan a veces los mejores de las ciudades, pero son excepcionales, digamos. El colegio típico, público, rural, por ejemplo, no es un sitio que esté lleno de experiencias, no es un sitio que esté lleno de diversidad en muchos casos. A veces reproduce los mismos comportamientos, lo que digo yo, reproduce la pobreza. Y si les llegaras a liberar tiempo, cuando ese niño no está en el colegio, es un riesgo inmenso. ¿Sí? Es un riesgo inmenso porque puede ser reclutado por alguna banda criminal. Pues el solo hecho del ocio en esos lugares, porque no es verdad que sus papás están siempre para ir para cuidarlos, puede que los quieran mucho, pero están trabajando. Y generalmente son clase trabajadora, clase obrera, que además de trabajar su jornada, tiene que desplazarse 2 horas en bus de ida y 2 horas en bus de vuelta. Entonces, quítale casi 12 horas, digamos, las 8 que trabajan, más 4 de transporte, quítale 12 horas. Entonces, no es verdad que esté en un sitio donde sus padres lo puedan llevar a un club, a una experiencia significativa adicional, ¿verdad? Entonces, no, las escuelas no están siendo esos lugares, digamos, de la mejor socialización posible. Y eso quisiera como ser claro. Sí, y a ver, un poco lo que vos describías es como, digamos, muchos chicos y sobre todo chicos que vienen de familias de las no más pudientes, que son muchos, y a ver, te aclaro, en Argentina era un poco como vos la describías hace ya algunas décadas. Desgraciadamente los argentinos nos hemos ocupado de destruir a la clase media y ahora la situación, y digamos, sobre todo, a ver, los porcentajes de pobreza, sobre todo en chicos que están en edad de escolaridad, son 60, 70%, dependiendo de la zona. Es un panorama muy similar al que vos describías en Colombia. Pero por un lado vos describías, digamos, como dos peligros, porque por un lado, obviamente, chicos en la calle que pueden ser reclutados por bandas, por, bueno, la criminalidad en general, pero por el otro, tenerlos encerrados, entre comillas, en escuelas que tampoco les dan las herramientas necesarias. Creo que más o menos ese era el panorama que vos nos describías. La pregunta, y perdón, quizás un poco la pregunta del millón, ¿cómo salimos de esta trampa? Pues yo creo que no hay que ser extremistas. Hay que buscar un justo punto medio, por ejemplo. Y hay varias cosas, digamos, en Colombia, muchas de las personas, sobre todo los estados más pobres, tienen media jornada. En lugar de la jornada completa, que tenemos muchos colombianos, hay muchos colombianos, tal vez la mayoría, que tienen jornadas medias, donde, por ejemplo, no está cultura, no está deporte, no está programación, hay una cantidad de cosas que no están ahí. Habilidades para el trabajo, no está ahí. Entonces, por ejemplo, media jornada se va al colegio y media jornada se hace digital. Entonces, los logro tener más tiempo en la escuela, en lugar de 4, los tengo 8 horas en la escuela, pero 4 en el plantel educativo y 4 en casa. ¿Sí? En el del casa, por ejemplo, los puedo poner a hablar con pares, a hacer tareas con otros, por ejemplo. La tecnología me lo permite, eso es coger una sala de Teams y dividirlo en grupos, por ejemplo. Es voluntad, es tal vez un poco de voluntad. Puedo traer a la educación no formal, por ejemplo, esas plataformas como, no sé cuál sea famoso en Argentina, en Colombia es Platzi, por ejemplo, Griki, Salvadora, no sé, Arucay, esas plataformas que te enseñan competencias adicionales. Eso, complementariedad, por ejemplo, esa palabra que yo escribiría. Y lo segundo, si tú vas a una escuela rural en Colombia, una escuela de pueblo, de pueblo rural,
rural, no el casco urbano del pueblo, sino del pueblo rural, una vereda. Y Colombia, digamos, es muy, muy montañoso, pero increíblemente montañoso. Están las tres cordilleras ahí y no sé, lo que yo siempre pongo como ejemplo. Bogotá está en una meseta en 2.600 metros, pero tú conduces 40 minutos y sube la temperatura a 20 grados, porque es tan montañoso que es así. Entonces estás en una escuela de esas rurales perdidas entre las montañas y ese profesor necesita descargar material para hacer una clase mejor. Entonces, lo que yo con eso quería decir es deberíamos enfocar todos los recursos adicionales para enriquecer la experiencia de aula. Que el profesor las domine, incluso las pueda crear, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de participar construyendo las guías de enseñanza para la educación rural de tecnología, de animación, por ejemplo, de animación. No vas a tener ahí en una escuela rural de estas un equipo de animación grande, pero les puedes enseñar los principios de animación con una cámara y vas tomando un cuadro a cuadro, por ejemplo. Entonces, eso es enriquecer a la medida de las posibilidades de cada escuela, enriquecer la experiencia. Las CETEX en general, en sentido amplio, porque ahorita cuando leemos las CETEX son una gama muy grande de cosas, pero algunas CETEX, por ejemplo, pueden, digamos, contribuyen a enriquecer la experiencia de aula, a que el profesor pueda innovar. Por ejemplo, ¿cómo es enseñar geografía con Google Maps distinto a como nos tocó a nosotros, me imagino, nos le damos el papel calcante a dibujar el río sobre el mapa de Colombia y a dibujar las provincias y a dibujar los municipios? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, con una herramienta como Google, solo con Google Maps, por ejemplo, o YouTube, digamos, ¿cómo con eso puedes enriquecer? En YouTube, por ejemplo, están todos los videos de una profesora que se llama Julio Profe, que es una especie de Khan Academy colombiano, que le explica a los estudiantes a través de muchos videos cada uno de los problemas matemáticos que tiene que resolver durante su vida. Entonces, si no le aprendió el profesor, puede reforzar con eso. Entonces, es como enriquecer. Aquí el verbo es complementar y enriquecer, no es suplantar. Entiendo. Y en el caso ahora volvemos a temas de tech y de innovación, pero me interesa la verdad mucho saber tu opinión al respecto. En el caso de la educación superior, la educación universitaria, ¿crees que podemos estar más cerca de que, digamos, alternativas basadas en la tecnología suplanten más que complementen? ¿O también crees que ahí va a ser un escenario complementario u otra cosa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo hoy dirijo una maestría virtual, entonces sería un tonto al decirte que no. Creo que sí, digamos, creo que ahí la socialización es un poco distinta, porque el niño aprende de la socialización cosas que después no va a aprender cuando es muy pequeño, digamos. Bueno, digo, cómo navegar. El mundo, aunque no parezca, tiene sus pequeñas crueldades. Cuando un niño no te presta lo que está jugando, cuando te rapa lo que tú estás jugando, ahí estás aprendiendo cosas. ¿Sí? Y eso no lo vas a aprender aislado. Y la pandemia, los niños de la pandemia, vamos a tener una generación que hay que estudiarla, pero en Colombia que duramos, algunos niños por fuera del sistema escolar 3 años, imagínate haber entrado a los 4 y salido a los 7, o entrado a los 5 y salido a los 8, eso que no aprendiste, esa caja cristal en la casa, nadie te lo va a aprender, porque en tu casa de pronto te trataron de una manera, pero el mundo no necesariamente te trata así. No estoy diciendo que con cosas muy graves, pero vuelvo y te digo, cuando te rapan la cosa, cuando te la quitan de las manos, cuando no te prestan el balón, cuando eres malo para el fútbol y no te dejan jugar, entonces, como no eres bueno para el fútbol, entonces te toca irte a tocar el piano. ¿Se van a entender? Pero esas decisiones de la vida, de la autoconciencia. En la universidad eso ya está más resuelto, mucho más resuelto, ¿verdad? Entonces, en la universidad es un poco distinto. Ahora, yo digo, a mí haber ido a la universidad, si yo tuviera la posibilidad, volvería a escoger la posibilidad de ir presencial. Porque ahí me enamoré, porque además de la clase normal, después me quedé leyendo un libro en la biblioteca con otras personas, me quedé en el club de lectura, había una conferencia y me quedé ahí, pude preguntar, pude construir relaciones sociales más significativas con el networking, por ejemplo, muchas cosas. Pero esa parte sí es un poco más prescindible, digamos, porque la puedo buscar de otra manera. Entonces, bueno, digo, aunque defiendo que siga existiendo la presencialidad, aquí es muy importante la complementariedad. ¿Por qué? Porque me permite
que un estudiante en una provincia pobre o en una provincia alejada del centro, en Colombia, por ejemplo, la selva amazónica, tenemos una provincia en la selva amazónica, por ejemplo, una en el Océano Pacífico, que está al lado de la cordillera, que no está conectado a veces ni por carretera con el centro. Para eso, para la posibilidad de que la gente tenga acceso a la educación universitaria, me parece muy buena la tecnología en general. Es decir, ahí sí podemos llegar a esos modelos complementarios, pero hay que hacerlo también bien. Y nosotros, digamos, es un experimento de todos los días. Yo hice una maestría virtual, tengo estudiantes de las 32 provincias colombianas. Colombia es un país muy extraño, tiene andina, tiene llanura con Venezuela, tiene selva amazónica abajo, tiene el Océano Pacífico, tiene el Mar Caribe, tiene mucha diversidad. Entonces, ¿cómo hacer una mejor experiencia? Pues como todo, es decir, si yo los dejo solos, que el estudiante, porque la educación virtual, por ejemplo, no es una educación como eso que estamos teniendo tú y yo, digamos, en vivo mediada por tecnología. No es una educación presencial mediada por tecnología, es básicamente, tú escribes unas guías de pensamiento, un eje de pensamiento, le das al estudiante unas lecturas complementarias y el rol del docente es una vez a la semana resolver dudas, pero no es la educación normal, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta, por ejemplo, que el estudiante no es tan disciplinado, no somos tan disciplinados para la virtualidad total. Mientras que quedar mal con el profesor de cara a cara, porque no haberte leído algo, entonces tienes que leer, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, existe el riesgo de que no leas y que de todos modos puedas pasar porque el sistema no te va a poder controlar de la misma manera. O los estudiantes se sienten aislados. Hay estudiantes, por ejemplo, de provincias que les enriquecería mucho poder conversar con un estudiante de otra parte de la ciudad, ¿verdad? O del país, perdón. Entonces, ¿cómo es hacerlo bien? Por ejemplo, oye, haz grupos de WhatsApp entre los estudiantes, incluso para que hablen más del profesor. Haz grupos entre los estudiantes y el profesor de cada clase. Que el profesor le puede mandar lecturas complementarias, algo que vio, los va a invitar a un congreso, a un webinar, algo virtual, les va a mandar cualquier cosa, les va a responder dudas. Entonces, personalízala lo máximo posible. Eso trae consecuencias inmensas. Empiezan los estudiantes a hablar mal de ti, de la universidad, que no les entregaron un certificado, pero es un riesgo que vale la pena correr, porque esa es la vida misma, es la socialización de los estudiantes. Lo otro, crea eventos donde se encuentren los estudiantes. Los eventos sincrónicos, por ejemplo, hay universidades que tienen 0 encuentros sincrónicos, hay universidades que tienen 1 cada 15 días, nosotros, por ejemplo, tenemos el de 1 a la semana. Cada profesor se reúne con los estudiantes 1 vez a la semana. También a veces es un problema, los estudiantes no prenden la cámara, uno no sabe si están atendiendo pues, o es solo por ahí, pero de todos modos queda grabado el encuentro sincrónico. Hay preguntas reales, interacciones reales, que quedan grabadas y que después los estudiantes que no lo vieron lo van a poder ver, por ejemplo. Entonces sí, mi respuesta es sí, pero también mediado por momentos donde la gente se encuentre, por ejemplo, crear comunidades. Nosotros tenemos la comunidad de innovación, digamos, mi maestría es innovación, entonces, digamos, la comunidad de innovadores, ¿verdad? Entonces, cada uno cuenta ahí lo que está haciendo, muestra cuál es su prototipo que está sacando adelante en la maestría, y ya son 250 estudiantes, entonces 250 estudiantes, pues enriquece muchísimo, muchísimo la discusión. Para otra cosa que es muy buena, es para los simuladores, por ejemplo. La supercomputación permite en ingeniería, por ejemplo, simular qué le hace el agua a una presa, por ejemplo. Entonces tú puedes correr simulaciones, ¿verdad? Tú puedes acceder a material, por ejemplo, estás diseñando liderazgo, a material de Harvard Business Review, por ejemplo, a casos del Harvard Business School, a casos que están en otra parte. Puedes crear entornos de aprendizaje mucho más ricos, puedes crear simulaciones, por ejemplo. Hay una simulación muy famosa de Harvard de liderazgo del Everest. Entonces, están 5 personas subiendo al Everest y el computador simula lo que va a pasar. Es una simulación, ¿verdad? Entonces, hay unos ambientes de aprendizaje muy ricos desde la virtualidad para la educación superior, que valdría la pena hacerlos. Lo mismo, el trabajo entre pares es muy, muy fácil. Es decir, si tú pones a 5 personas en un Teams a discutir, todo el mundo está en su casa con su cuaderno, pero empiezan a hablar, a discutir las cosas. Sí, es muy rico, pero ¿qué implica? Un cambio en la manera de pensar. Cuando empezó la pandemia, las universidades estaban muy preocupadas por cómo evaluar. Y claro, hay unos test estandarizados, por ejemplo, si tú estás presentando el IELTS o el TOEFL, por ejemplo, pues no quiere, digamos, ellos se tienen que, como van
a probar una competencia tuya, es decir, la evaluación tiene que ser súper rigurosa, entonces te ponen una cámara y si tú miraste para abajo, miraste para el lado, es considerado que es trampa porque de pronto estás mirando a alguien te está, no sé. Pero me acuerdo mucho de las universidades al principio preocupadas por que no se vayan a copiar los estudiantes, que no se vayan a copiar los estudiantes en los exámenes, que tal cosa, que los que deben tener en vivo, a todos ahí viéndolos. Y ahí dijimos, oiga, ¿por qué mejor no le pone otro examen en el que no se tenga que copiar, sino al contrario, colaborar? ¿Por qué no, por ejemplo, hacer cosas orales donde el estudiante tenga que mostrar y uno puede hacer análisis de discurso? Hay nuevas formas. El punto es que no es solo tecnología, sino que todo el sistema se adapte, el back office y la mentalidad del profesor se adapte a la virtualidad. En este momento, ni los estudiantes, yo en mi maestría, por ejemplo, ni los estudiantes ni los profesores están entendiendo que están en un entorno realmente virtual. Quieren simular como si fueran presenciales, pero ahora mediados por tecnología. Y no es así. Tenemos que dar un salto adicional. Sí, es interesante. A ver, es interesante, eso pasa, digamos, cuando con estos cambios es un poco, digamos, pasa como el mundo picapiedras, ¿viste? Que te acordás, no sé si ustedes en Colombia era el mismo nombre, ¿viste? Que en vez Sí. del automóvil tenían el tronco móvil, ¿viste? Y la roca televisión y cosas así, claro, y no, bueno, no es así. Quería preguntarte, Santiago, digamos, y como dice el dicho de Estado, ¿viste? En inglés, follow the money. EdTech ha estado en los últimos, no sé, 4 o 5 años, yo acá tengo algunos números desde 2019, digamos, la inversión de capital de riesgo está en un boom absoluto. En 2019 a nivel mundial fue aproximadamente 7.000 millones de dólares, en 2020 obviamente con la pandemia saltó a 16.000, en 2021 más de 20.000 millones y por lo que he estado viendo en 2022, en este año, sigue muy, muy alta. Desde Colombia y vos, digamos, y esto también acá quiero mezclar un poco tu rol en el gremio de Colombia Tech, ¿esto está llegando a América Latina? ¿Sentís que hay dinero en inversiones para nuevos proyectos? ¿Qué sensación tienen y cómo están experimentando esto ustedes en Colombia? Yo aclarar que yo no soy experto en Venture Capital, digamos, dentro del gremio nos dividimos un poquito las tareas. A mí me gusta mucho el tema de política pública, de promover el cambio, de varias cosas, pero yo no soy el Venture Capital del gremio, pero me atrevo a decir varias cosas porque pues estoy igual en la conversación. Lo primero es que ha llegado mucho menos, digamos, ha llegado menos que otros lugares. Y creo que, digamos, como en todas partes, hay unos unicornios o unos grandes campeones de la financiación y muchos de ellos se tuvieron que ir a otros ecosistemas a volverse los campeones allá. Y después vuelven aquí, de pronto comparten sus enseñanzas, lo que sea, pero no se han vuelto campeones necesariamente por la financiación que les llegó aquí. Digo en EdTech. En EdTech se tuvieron que ir, digamos, en un momento dado, el caso de Platzi, por ejemplo, que se va y se instala en Silicon Valley, y le ha costado un poco volverse unicornio, digamos. Más que a otros, en retail, por ejemplo, te vuelves un unicornio mucho más rápido, Mercado Libre, Rappi, en este caso en Colombia, te vuelves mucho más rápido, despegar, te vuelves más rápido, No tenemos todavía, o estamos empezando a tener, digamos, los principales que se van a volver unicornios, unicornios. Entonces la financiación es un poco más restringida en EdTech que en otras cosas, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir es que se vienen dos olas. La primera, la forma en la que se estaba haciendo la financiación era te daban un capital y lo quemabas con toda para crecimientos muy rápidos, ¿verdad? En la educación se crece un poco más lento. No es como un retail o algo así, que creces muy rápido. Aquí creces un poco más lento, porque para que te compren, es decir, para crecer, para tener más usuarios, tienes que entrar al mundo de lo público. Es decir, si te quedas en la educación privada, pues tu margen es muy pequeño. Pero en la educación pública, para permear en la educación pública, y lo digo porque muchas veces el Estado 1, 2 y 3 de pronto no va a poder pagar por un servicio educativo por Internet. No va a poder pagarlo. Entonces necesitas que el Estado intervenga. Y para que el Estado intervenga, hay muchas barreras de colisión entre la educación no formal y la educación formal. La educación formal no quiere recibir a la educación informal. Entonces siempre va a haber un problema como de masificación de la cosa.
Platzi lo ha logrado un poco, bueno, y hay otros, Ubits, Open English, por ejemplo, esos que conocemos en general, que han ido lográndolo, por ejemplo, pero a un ritmo muy distinto. No te inyectan tanto capital. Y además, ¿qué pasa ahorita? Viene, yo creo, una crisis de capital de riesgo. Ya no te van a entregar, porque ahorita hay empresas, por ejemplo, que son unicornios que no son rentables. Te dan el recurso, lo quemas en crecimiento, creces, es una empresa real que existe, que tiene muchos usuarios, pero no es rentable, es decir, no genera rentabilidad. Ahora, con la crisis que se avecina de alguna manera en Estados Unidos, esa recesión de la que se está hablando tanto, va a hacer que la inversión ya no sea una inversión como especulativa de inversión de como de crecimiento, sino ahora los inversionistas van a empezar a pedir rentabilidad de vuelta. Ya no hay ese superávit de capital y cada día hay menos, y cada día le están empezando a pedir a las startups, oiga, ríndame cuentas, si no es rentable lo cierro 2 años, si no es rentable no le doy un peso más. Porque hubo un punto del boom del capital, había mucho para entregar, ahora hay menos. Y eso se va a empezar a sentir y yo creo que a la educación lo va a empezar a afectar. Sin embargo, fondos filantrópicos, como el de Jacobs, por ejemplo, Jacobs, la Fundación Jacobs o Jacobs, están empezando a crear fondos para educación, por ejemplo, que no se veía. Entonces, ¿por qué? Porque esos entes de educación no se ven como, ya no se les están viendo solo como el tema de rentabilidad financiera, sino ahora con la rentabilidad social. Y entonces están empezando a conseguir capitales de grandes filántropos, por ejemplo, que ponen en fondos para financiar EdTechs. Sin embargo, tenemos que resolver el problema de la demanda pública. El sector público debería demandar soluciones EdTechs para sus estudiantes de los colegios públicos. Nos quedan unos poquitos minutos, Santiago, y antes de dejarte ir y de nuevo, por supuesto, agradecerte de tu tiempo, quería preguntarte un poco sobre el Laboratorio de Innovación Pública AIBO, que nos cuentes un poco qué están haciendo, cuáles son sus planes para esta segunda parte del año y bueno, lo que nos quieras decir. Perfecto. IBO o AIBO es el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Forma parte de una tendencia mundial de tener laboratorios de ciudad de innovación. De hecho, en Buenos Aires hay uno, Laboratorio de Innovación Pública de Buenos Aires, que ha fluctuado entre los gobiernos, a veces sobrevive, a veces está más fortalecido, pero hay un grupo de innovación pública fuerte en Buenos Aires. Esto empezó en Dinamarca con el MindLab, después en Ciudad de México, con el Laboratorio de Innovación de Ciudad de México, que después se transformó en una agencia digital, y se ha regado como por todo el mundo. Tener un lugar donde se pueda experimentar en cómo hacer distintas las cosas que se vienen haciendo y cómo incorporar la tecnología a lo que se viene haciendo. Entonces, bueno, hay laboratorios en Río, laboratorios en Montevideo, laboratorios en Bolivia, laboratorios en Madrid. Iberoamérica está, digamos, hay muchos laboratorios de innovación pública. El de Bogotá se creó hace relativamente poco, había habido unos 2 primeros intentos hace 4 años, yo dirigí el Laboratorio de Innovación en Servicios Públicos, había otro que era la capital, pero todos esos esfuerzos se consolidan y se fortalecen en un gran laboratorio que se llama el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Y la idea es 2 cosas. La primera, pues, tiene varias estrategias. La primera es fortalecer la mentalidad innovadora del servidor público, ¿sí? E intentar de manera distinta. La segunda, que las políticas públicas y los proyectos sean centrados en el ciudadano, centrados en el usuario, que viene de estas metodologías de innovación como el design thinking, que es diseño central en el humano. Entonces, ¿cómo hacer política pública centrada en el humano? Preguntarle a la gente antes y construir las cosas con la gente, no solo para la gente. Otro desafío, la intersectorialidad. El ciudadano no va pensando que la vida es, esto es de la Secretaría de Ambiente, esto es de la Secretaría de tal cosa, no. Los problemas son transversales. Entonces, la intersectorialidad, es decir, que se siente en la Secretaría de Ambiente con la Secretaría de Salud abordar un problema en la calidad del aire, por ejemplo. Entonces, todo el tema de la intersectorialidad. Esos son los grandes desafíos. Y por el otro lado, pues generamos prototipos, desarrollamos prototipos. En este momento, estamos abordando uno que aqueja mucho a Bogotá, que es los famosos créditos ilegales, el gota a gota lo llamamos acá. No sé cómo lo llamen en Buenos Aires. Ese prestamista de barrio que te presta a unos intereses increíblemente altos, porque tú no tienes acceso al banco, no estás bancarizado. En Colombia la bancarización es muy baja, entonces tienes que recurrir al prestamista de la esquina. El prestamista de la esquina no solo te cobra el 100% de intereses a 20 días, es decir, te presta 10.000 pesos, te cobra 20.000 pesos en un mes, sino que si no le pagas, incluso va a tu casa a que le vayas pagando poquito a poquito todos los días,
y se vuelve casi un crédito que nunca te sales. Y lo segundo, si no le pagas, amenaza a tus hijos y la gente se suicida por los créditos gota a gota. Entonces, ¿cómo lo estamos habilitando? Como no hay nadie que tenga información crediticia de esas personas, porque es en el sistema informal, los bancos no te prestan porque necesitas pocos recursos, son nanocréditos. ¿Cómo lo habilitamos? Con información pública. El sector público sí tiene información de ese ciudadano que podría servir para habilitar créditos. ¿Cuántos subsidios te hemos entregado, por ejemplo? Si tú pagas servicios públicos a tiempo, ¿qué impuestos has pagado? Entonces, tenemos información tuya, de tal manera que podemos usarla para habilitar scoring crediticio alternativo, por ejemplo. También, bueno, en fin, estamos apalancando el uso de datos públicos para el otorgamiento de créditos. Ese es uno, por ejemplo. Con el sector educativo queremos revitalizar y poner en línea todas las bibliotecas escolares, que el estudiante entienda que no solo tiene los 5 libros desgastados que están en la biblioteca de su pequeña escuela, sino que tiene acceso a bibliotecas virtuales más grandes, por ejemplo. Y ahí creamos un modelo que se llama el modelo de artefactos, que salió en la pandemia. Es una forma de pensar, una metodología basada en el presente diseño, de cómo construir artefactos pedagógicos. Entonces, por ejemplo, lo primero es pensar en un verbo que quieres intervenir, un verbo de la educación. Entonces, el verbo aprender, el verbo socializar, el verbo lo que sea. Después, ¿cuál es tu intencionalidad pedagógica? Es decir, ¿qué problema pedagógico quieres resolver con ese verbo? El problema, súper importante. Y así, le ayuda al profesor bueno, después, ¿qué herramientas tecnológicas puedes usar? ¿Qué herramientas no tecnológicas puedes usar? Y entonces, le ayudas al profesor a crear un artefacto, que puede ser con tecnologías ya existentes. Puedes decir, oiga, Google Maps para geografía. Entonces, hay un problema que el estudiante no está saliendo, entonces no reconoce la ciudad. Entonces, vamos a hacer un artefacto que es una metodología pedagógica basada en una herramienta que existe y creas un artefacto. Eso es desde el presente diseño. Entonces, esas son pequeñas innovaciones, pero tienen mucho impacto en el aula, por ejemplo. Estamos también, digamos, cómo lograr integrar todos los servicios, porque cuando tú eres ciudadano, el Estado te presta distintos servicios, y no solo el gobierno nacional, el gobierno departamental o provincial y el gobierno local te entregan servicios distintos. Es cómo integrar todos los servicios para que sepamos qué ciudadano está recibiendo qué en qué momento. Integrar el back office de todos los servicios sociales. Pero eso es una tarea titánica porque cada entidad tiene su propio software, su propia lógica, mucho papel, la gente está todavía escribiendo en papel, firmando. Entonces, la integración ha sido un poco compleja. Pero estamos trabajando en cosas como esas, por ejemplo, o cómo hacer accesible el sistema de transporte para personas ciegas, cómo reducir la accidentalidad en un cruce a través de economía del comportamiento. En fin. Súper interesante, la verdad que bueno, eso sería otro tema que podríamos hablar contigo en el futuro. Antes de dejarte ir, Santiago, quiero traer a tu atención una frase que encontré que has dicho en un evento el año pasado, claramente un evento sobre cosas que no salieron como uno esperaba, porque el título del evento era Effed Up Nights, digamos. Quiero leerte una frase tuya y llevarte, digamos, si la podés extender un poco, porque me pareció, la verdad, una reflexión muy sugerente. Y comienzo a citarte. Hay una delgada línea entre la innovación y la creatividad. Hay un perfil en innovación que es creativo, pero el resto de perfiles no tienen que serlo. Hay implementadores, estructuradores, y todos son tan importantes para la innovación como el creativo. Bueno, sí, ese es un tema muy, muy importante. A uno le empiezan a encasillar a lo largo de la vida y en el trabajo, entonces el que es creativo, el que es bueno con los números, que además también se puede ser creativo con los números. Alguien que se invente una nueva fórmula, pues es creativo. Pero siempre se piensa como el creativo artístico, el que tiene la inventiva para crearse una nueva idea. Y pasa una cosa, en la innovación son muy peligrosas las ideas. Yo siempre sospecho de las ideas. En cambio, me encantan los problemas. Me encanta un problema bien entendido, con insights, por ejemplo. Entonces, si uno deja al creativo gobernar el proceso de innovación, siempre va a estar mucho más basado en ideas, por un lado. Lo segundo, el creativo se aburre muy rápido. Yo tengo perfil creativo y nos aburrimos muy rápido. Ya llegamos con la idea que le implemente otro, porque ya a las 3 semanas esa idea ya no nos sabe a nada. Ya queremos esa otra idea que nos sepa. Entonces, el creativo es muy mal implementador, o somos malos implementadores en su mayoría. Somos malos implementadores. La innovación es un esfuerzo de equipo.
Necesitamos que alguien, después que tiene la idea, alguien la estructure. Pero antes de la idea necesitamos un buen investigador que nos haya ayudado a entender un problema, alguien disciplinado en la investigación. Entonces, la innovación es un proceso, la innovación no es una buena idea, la innovación es un proceso. Además, también es una capacidad adaptativa. A veces los innovadores, los creativos, no somos tan empáticos con quienes no lo son, por ejemplo. Y se necesita alguien en la organización que estructure, por ejemplo. Y en ese sentido, pues hacia eso iba mi reflexión. Hay un test famoso, el test de Basadur, que es el test que le recuerda a todos los servidores públicos, a todo el mundo, le dice, oiga, todas las personas tienen que ver con innovación. La innovación es un asunto de células, como de startups, de grupo de emprendedor, intraemprendimiento, no es solo una sola persona. Entonces, ese test básicamente divide a los seres humanos, a todos, en esos cuatro perfiles. Y la innovación requiere los 4 perfiles. La innovación no puede ser hecha solo por el perfil creativo. Vuelvo digo, porque los creativos se basan mucho más en ideas y no en la investigación, porque los creativos no estructuran, digamos, idean, pero no estructuran cómo sacar adelante esa solución. Y los creativos, uno no les gusta y no son buenos en evaluar el impacto de sus propias ideas, porque se enamoran a veces de ellas. Santiago, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que fue un placer conversar contigo y ojalá tengamos una oportunidad más oportunidades en el futuro de seguir charlando de estos temas. Federico, muchas gracias. Un abrazo. Ya somos Innovación. Larga vida. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. A todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcasts. También lo pueden hacer en YouTube. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.